Hola a todos, estamos con los hechos y personajes más importantes de la región, en este caso a nivel nacional y con trayectoria internacional por los canales en los cuales lo pueden ver. Es Pedro Viveros, él es analista político de Noticias Caracol y de Blue Radio. Pero dejemos que sea Pedro Viveros que nos cuente quién es él para llegar al final de cómo ha llegado a esa exitosa carrera. Pedro, ¿cómo está? Hombre, Jorge, gracias. Siempre es sabroso estar en Pereira. Sí, señor. Siempre me ha gustado venir acá y poder verlo me complace mucho. Yo soy una persona que hoy tengo 60 años. He trasegado en las comunicaciones, me gradué de comunicador social en la Universidad de La Sabana en Bogotá y me fui a estudiar por allá en el 93 porque quería entender qué era la estadística, quería entender cómo eran las mediciones de las estadísticas. En aquel momento en Colombia llegó el boom de los presidentes con asesores políticos, que era el presidente Virgilio Barco. Fue el primero que trajo consultores gringos para instalarlos en el Palacio de Nariño y tener consejeros en la presidencia. Entonces yo estaba en la universidad y comencé a ver que había unos señores que eran consejeros. ¿Eso cómo se hace? Entonces me gané una beca del gobierno canadiense y me fui a estudiar una maestría en políticas públicas por allá en el año 93, la que terminé afortunadamente. Regresé a Colombia y comencé a trabajar en un banco, como manejaba la oficina de comunicaciones. Y un buen día me llamaron a una campaña presidencial y me metí a la campaña presidencial de Horacio Serpa contra Andrés Pastrana en 1998. Y fue una experiencia maravillosa porque aprendí todo lo que pude aprender, ya no de la academia, sino en la realidad. Y conocí la política y la dinámica en materia presidencial en Colombia. Después, en el 2002, fui a Estados Unidos ya a trabajar como diplomático durante 2 años y también aprendí mucho del oficio de las comunicaciones. Y cuando regresé, nos asociamos con un grupo de amigos y creamos una compañía de comunicaciones en la que yo trabajé varios años. Yo, en un comienzo, yo lo hice para políticos, porque era el sueño de ser asesor, ayudar en campañas políticas desde la presidencia hasta gobernaciones, alcaldías, congresos, en fin. Por acá lo recordamos mucho en Sí, la época de señor, Juan acá Manuel ayudé Arango, mucho y trabajamos mucho. Y también de Duque, de Luis que Alberto Duque. desafortunadamente falleció. Pero cuando comencé a trabajar ahí me di cuenta que los políticos son mala paga. Entonces prometían unas cosas que después si perdían no pagaban. Y dije yo, esta vaina, voy a parar esto. Y me decidí por trabajar en la empresa privada. Y ahí trabajé mucho tiempo y la verdad me fue muy bien. Hice muy buenos trabajos con compañías colombianas del sector privado y multinacionales. Y un buen día me invitaron a asesorar el plebiscito por la paz en Blue Radio. Y asesoré el plebiscito y parece que al finalizar les gustó lo que había hecho. Yo cuando hice el plebiscito para Blue, pues no cobré, era una cosa como, pues, oiga, venga, que si quiere echar el cuento del plebiscito. Y funcionó, me congancharon y llevo ahí casi 8 años. Y un día le dio a los directivas también por llevarme a la televisión a analizar las elecciones. Y la verdad ha sido muy generoso el canal, los dueños del canal y la emisora, al invitarme a analizar las elecciones. Y mire usted la vida, a los 52 años hice un giro, eso llaman los que conocen de coaching, reinventarse. Y a los Sí. 52 años nunca había hecho análisis de política en medios y terminé siendo análisis político en medios, en dos grandes medios como son Blue y Caracol Televisión. Bueno, ahorita vamos a llegar a ese tema, pero entonces, como asesor empresarial, hoy estamos aquí en el Congreso de Camacol. Están aquí los empresarios más importantes de la construcción y también empresarios de toda índola de Risaralda y del eje cafetero. ¿De qué les va a hablar? Ellos, por supuesto, a mí me relacionan con las elecciones. Entonces quieren saber cuál es el entorno político. Usted sabe muy bien, Jorge, que uno no puede decir hoy determinada persona va a ganar, porque pues en política hay una máxima y es que lo único cierto en política es lo que ya pasó. Entonces uno solo puede decir quién ganó después de las elecciones.
pero lo que quieren es un poco que yo les cuente el entorno político en el que estamos en este momento. Hoy es 25 de marzo del año 2026 y la charla se llama La penúltima etapa de las elecciones presidenciales. Entonces quiero es contarles cómo está el contexto. Ya pasaron elecciones de Congreso, pasaron las consultas multipartidistas y viene una etapa de aquí a la primera vuelta, que son, creo yo, 8 semanas largas para el 31 de mayo. Entonces ellos quieren saber cuál es el contexto político y por eso me invitaron. Bueno, entonces en la próxima entrevista que vamos a hacer con Víctor Tafur, que va a ser muy pronto después de esta asamblea, le vamos a preguntar a él cuál fue el termómetro de los empresarios con la visita de Pedro Viveros, que con seguridad va a ser algo muy importante. Pero fuera de eso, ¿cómo es sus asesorías con los empresarios? Su asesoría empresarial corporativa, ¿en qué consiste? A mí me llama mucho la atención porque Colombia es un país donde el Estado es muy fuerte. Usted donde va a cualquier sitio tiene que contar con el acceso o la compañía del Estado para hacer sus proyectos, así sea usted empresa privada. Entonces hay muchos escenarios y muchos proyectos donde se necesita conocer el entorno, facilitar la relación con la institucionalidad, pero no por medio de ese amiguismo, sino por medio de estrategias que le convengan a quién, a la población, que le convenga también a la autoridad y por supuesto a la persona que lleva el proyecto. Eso lo vengo haciendo hace mucho tiempo, funciona, sale muy bien. Tengo clientes que me han durado 15 años, entonces quiere decir que pues no ha salido mal la cosa. Yo no tengo más de 6 clientes porque tengo una visión y es que yo trabajé en una compañía donde había 100 clientes y pues sí, funcionaba y nos iba muy bien. Pero cuando en el 2009 yo decidí crear mi empresa Más Boutique, decidí hacer 6 clientes y los atiendo yo, tengo unas personas que me ayudan, pero yo soy el que pongo la cara y que acompaño al cliente en sus proyectos, porque son muy delicados, de mucha filigrana, y usted sabe que cuando una persona deposita la confianza en el manejo de la estrategia y del entorno y de las relaciones institucionales, pues necesita una persona de su absoluta confianza. He sacado unos proyectos muy interesantes que pues no tengo la autorización para contárselos en detalle, pero me he divertido mucho porque ha sido en lugares que yo no conocía, apartados, y donde uno termina conociendo más el país, más la población, y generando trabajo y generando empleo en zonas del país que son difíciles de acceder, pero que al final termina uno ayudando a que se vuelva más fácil el acceso a esas comunidades, a esas regiones. Bueno, qué bueno que una empresa de Pereira sea la séptima que entre a ese abanico de Pedro. Bienvenida. En cualquier momento, ya saben, a través de Víctor Baza o a través de este medio, porque Pedro Viveros es de las personas más importantes por sus conocimientos y por lo que él está contando. Pero hablemos ahorita de algo importante, porque hasta hace muy poquito Caracol Televisión, RCN, los grandes, ponían como analistas siempre a los gerentes de las encuestadoras, y pues creo que con excepción de César Caballero, que lo conocemos muy bien, pues ellos saben muy bien de la dinámica de la encuesta, pero no de los análisis certeros, y Caracol en el caso actual, pues la PACA siempre estuvo ahí, pero de hace un tiempo para acá es Pedro Viveros quien se volvió un referente importantísimo, infaltable en Caracol Televisión y en Blue. Entonces, cuéntenos ahorita con esa importancia que tiene usted, porque se ha ganado la credibilidad de los colombianos, pues no podemos desaprovecharlo a usted y no decirle, bueno, ¿cómo ve en esta etapa donde empezaron las nuevas encuestas, donde hay 4 o 5 que quedaron en la línea, ya no los 110 de hace 20 días, ¿cómo ve ese entorno y qué posibilidades hay y qué siguen estos 2 meses? Jorge, muchas gracias. Esa pregunta es muy buena, pero antes de eso le voy a decir algo. Caracol Televisión y Blue han contado con algo muy inteligente, y es que no solamente es la visión de una persona. En Blue usted ha visto esa gama de pensamientos que hay, que hace que el oyente, hombre, vea las diferentes posiciones. Lo mismo han hecho en televisión. Por eso es tan agradable y tan importante conversar, porque no es solamente una persona ahí tratando de echarse un cuento en materia política, sino que son diferentes ópticas que le deja al final al televidente y al oyente en radio
pues la posibilidad de saber qué piensa cada uno de lo que está hablando en ese sitio. Por eso es muy valioso y eso es un éxito muy importante. Perdón la cuña, pero me toca No, hablar no, bien de no, mis no, 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 patrones claro. y entonces eso lo quiero dejar ahí para que, no, sobre todo para que la gente sepa que hay muchas visiones dentro del canal y dentro de la emisora de Blue Radio. Lo otro, hombre, yo lo que trato de resumir para que no me chivee en la charla que voy a dar ahora, es que lo que estaba ordenado se desordenó y lo que estaba desordenado se ordenó. ¿En qué trato de simplificar eso? La izquierda parecía ordenada. Eso todo el mundo decía, pues ya hay un candidato, el presidente tiene a Cepeda, él es el tipo, y de repente salió Roy Barreras y dijo voy a armar una consulta, así no le guste al presidente y no quiera. Eso generó una sensación de que hay una división, que no está ordenado, no estaba tan ordenado como lo plantearon. Y lo que estaba desordenado, que era la derecha, todo el mundo le decía a usted, esos tipos de allá no se ponen de acuerdo, no saben hacer las cosas. Y resulta que terminaron 9 líderes, unos muy importantes, con, con una importancia y una trayectoria muy interesante, de diferentes orígenes. Allá había santistas, pero también había independientes, pero también había uribistas, pero también había duquistas, y eso lo que hizo al final fue pues que sacudió y se ordenó lo desordenado y al final terminó el 8 de marzo a las 6 de la tarde, todo el mundo diciendo, pues se acaba de crear un nuevo espacio, porque hasta antes de las 6 de la tarde del 8 de marzo había 2 espacios, que eran Iván Cepeda y Abelardo de las Priellas. Después de las 6 de la tarde, cuando apareció de esa manera que apareció Paloma Valencia, con Oviedo, que se sacó una votación importantísima en mi opinión, pues lo que genera es el impacto de una coalición que, repito, estaba desordenada, se ordenó, sacó unos resultados importantes y mandó un mensaje muy curioso, que yo se lo digo a la gente. Álvaro Uribe lo tenían en Colombia como la persona que era más retrógrada en materia ideológica. Y resulta que hoy Álvaro Uribe está presentando a la primera mujer que puede ser presidente y a un hombre abiertamente, declarado abiertamente homosexual en el tiquete para la elección. Entonces imagínense lo que pasó. El retrógrado terminó planteando un escenario donde están los nuevos valores de la sociedad que los miran bien. Ahí se está moviendo eso. Esto lo resumo, es para decirle a los amables televidentes de este importante espacio, Jorge, que en política todo puede pasar. Lo que hasta ese día era un hecho palpable, que íbamos para 2 enfrentamientos de 2 extremos, pues terminó generando ese día un espacio diferente. ¿A dónde llegue? Pues hay que esperar al 31 de mayo. Pero lo que sí veo es que se movió la política, se sacudió la política y hoy cuando usted va a las conversaciones ya hay 3 jugadores en la mesa. Paloma Valencia, Abelardo de las Priellas e Iván Cepeda. Bueno, haciéndole la cuña a los pereiranos, tenemos a Luz María Zapata de fórmula vicepresidencial y Leonardo Huertas. Leonardo y Luz María, con 2 grandes candidatos. Estar de segundo de Claudia López es muy importante y estar segundo de Luis Gilberto Murillo, que es un gran funcionario, Luis Gilberto Murillo. Que no esté hoy registrando en las encuestas, eso es otra historia, pero son 2 excelentes coequiperos para 2 candidatos. No, porque eso hay que decirlo, Jorge. La gente normalmente como que pasa derecho de las personas que hoy no están en los primeros puestos de las encuestas y no les entregue el valor que tienen. Luis Gilberto Murillo y Claudia López son 2 líderes muy importantes, personas decentes, serias, con conocimiento. Hombre, y ser los segundos de ellos es una cosa meritoria para Pereira y para Luz María y para el doctor Huertas, que entre otras cosas es un gran profesor y un tipo que se le mostró al país muy transparente. A mí me parece que esos liderazgos... Y muy auténtico. Muy auténtico, y esos liderazgos funcionan hoy. Es la emergencia de eso. Mire, Jorge, el Congreso se renovó en un 70%. Ojo lo que Eso le es estoy diciendo. importantísimo. Entonces algo está pasando en la política, la gente está buscando otras cosas, y si de pronto en esta no les funciona, hombre, hay más tiempo para... Esas personas son jóvenes para seguir en la refriega política. Bueno, hay que aprovecharlo a usted. Sí, señor. En los últimos minutos es decirle, Cepeda siempre va para nosotros los que estamos en la calle mirando, no, en la posición va para la primera vuelta. Pero pueden haber las uniones dentro del análisis que hizo usted de lo que hay en el fenómeno de Paloma y con lo de las Priellas.
y con la misma Claudia y Fajardo de dar grandes sorpresas o no? Yo lo que veo hoy es que algunas personas que tenían opción hace 6 meses o un año, se les diluyó la posibilidad. Voy a ponerlo en este ejemplo. Los votos de Abelardo de la Espriella, que son como una especie de cardumen, se mueven, depende de un factor. ¿Quién le gane a Cepeda? Ese voto que hoy tiene Abelardo se mueve así. Hace un año ese voto estaba donde Sergio Fajardo. Y hace 6 meses donde Vicky Dávila. Y ahora están donde Abelardo. Pero cuando ven lo que está pasando con Paloma Valencia, de pronto ese cardumen, que le repito, lo único que los motiva es quién le gane a Cepeda. De pronto esas personas no se quedan con Abelardo, sino que se desplazan donde Paloma. Porque Abelardo de la Espriella no tiene lo que se llama el voto duro. Usted va a la registraduría y encuentra los votos de Iván Cepeda, o de Paloma Valencia, o del Centro Democrático, o del doctor Oviedo. No están los votos del doctor Abelardo, porque esos votos no existen. Y consiguió una fórmula vicepresidencial de un extraordinario funcionario, decentísimo, mejor dicho, escogió de lo mejor, pero no tiene votos tampoco. Entonces, la persona que tiene hoy, curiosamente, la mayor debilidad en materia electoral es Abelardo de la Espriella, porque no tiene ese voto duro y de pronto ese voto se desplace. Si él lo hubiera agarrado hoy, ese voto que se le juntara y lo cogiera en la ola, yo estaría analizando otra cosa. Creo que están buscando a alguien que se movió mejor el 8 de marzo y que fue Paloma. Vamos a ver si se meten todos allá. Mire, Jorge, en el 2002, por esta misma época, Horacio Serpa iba ganando la presidencia. Y yo se lo digo con conocimiento de causa. Y llegó un señor que se llamaba Germán Vargas Lleras y decidió salirse del Partido Liberal y de la campaña de Serpa y adherir. Creo que fue por esta semana o la semana siguiente, pero del 2002. Y esa campaña de Álvaro Uribe comenzó a coger tracción y ganó en la primera vuelta. Bueno. Yo no le estoy diciendo que eso vaya a pasar en esta oportunidad. Lo que le estoy diciendo es que esos fenómenos comienzan a agarrar tracción y uno no sabe ese espacio de Paloma dónde termina. Bueno, vea, de aquí en adelante, durante abril, mayo y junio, ustedes van a ver casi que todas las noches a Pedro Viveros en Canal Caracol Noticias y va a ver todas las mañanas Blue a Pedro Viveros. Y están los dos mejores medios que arrasan con la sintonía y para nosotros es un honor en Pereira, para los empresarios, para el periodismo, tener a Pedro Viveros otra vez. Ya fue ganador aquí hace un tiempo, entonces le agradecemos mucho volverlo a ver por acá y que no sea la primera y última, sino que ojalá venga aquí a asesorar el séptimo cliente sea de Pereira. Muchas gracias, Jorge. Y bienvenido, Pedro, y muchas gracias. Esta tierra para mí es una maravilla, yo se lo digo de verdad. Cuando me invitó Camacol dije, caramba, volver a Pereira para mí es muy importante porque quiero mucho, trabajé mucho, conocí gente maravillosa, de verdad. Y entre otras cosas tengo mucho respeto, oíganme lo que voy a decir, mucho respeto por el expresidente César Gaviria. Aquí la gente es mala persona, ¿sabe? La gente no agradece lo que tiene que agradecer. Así es, señor. Pero no aquí en Pereira, digo en Colombia. Sí. Voy a decirle una cosa. Ese señor César Gaviria cambió la constitución política de Colombia. Es decir, que el señor Petro, los señores que llegan al Congreso, deberían estar muy agradecidos porque el espacio político lo permitió César Gaviria Trujillo. Acuérdese usted cuál era la constituyente. Sí, señor. Eran Álvaro Uribe del Partido Conservador, Horacio Serpa del Partido Liberal y Antonio Navarro de la Alianza Democrática M19, que hicieron la constitución del 91. Para bien o para mal, a algunas personas no les gusta Petro, bueno, yo no sé, pero para que los petristas recuerden que este país se abrió gracias al manejo que le dio César Gaviria Trujillo en la Constitución. Ahí le cuento eso, yo pertenezco a esa generación de agradecidos con Gaviria. Perfectamente, nosotros aquí hay un grupo de pereiranos que queremos hacerle ese gran homenaje. Bueno, si me invitan, yo vengo. Y usted está invitado para ese y esta es su casa, Pedro, y muchas gracias. Muy amable. Gracias, Jorge.